algo que no había dicho. Y siempre para preparar el material los pastores usamos ayudas que otros hermanos han provisto. En el caso de este tema tan importante, yo quisiera mencionar cuánto me ha sido de ayuda escuchar predicaciones y artículos de Richard Owen Roberts, de Martin Lloyd Jones, de Brian Edwards y de Errol Hulse. Esos son los autores de libros o de predicaciones que he escuchado y de las cuales he tomado provecho para enseñarles a ustedes esta breve serie. La otra aclaración que quería hacer es cuando hablé de que hay personas que están contra el avivamiento y que dicen que no debemos esperar ningún tipo de acción especial del Espíritu Santo como esa. Lo dije porque en el pasado se dio un énfasis sensacionalista y eso no es avivamiento. Y ese énfasis estaba tanto en las experiencias que ese era el esfuerzo de los de ese movimiento, forzar a que las personas tuvieran alguna experiencia de éxtasis o así, y por eso se dieron cosas muy tristes, lo cual genera a veces esa reacción contra eso. En nuestro país, por ejemplo, antes de la década de los 70, todas las denominaciones evangélicas tenían alguna especie de orden y enfatizaban mucho la Biblia. Eso era ser evangélico. Nosotros creemos la Biblia y nos regimos por la Biblia. Eso era casi que una definición de ser evangélico. Ya habían entrado en el país desde la década de los 50 del siglo pasado las denominaciones pentecostales, pero incluso las denominaciones pentecostales no se basaban tanto en eso de las experiencias, sino que predicaban mayormente el evangelio. Lamentablemente, a mediados de los 70 y por ahí de los 80, vino ese movimiento que hacía mucho énfasis en esas experiencias y éxtasis, y entonces comenzaron con un énfasis en lo demoníaco, en liberación de demonios. Gente se desmayaba en las iglesias y algunos hablaron hasta de un tal avivamiento de la risa santa, una risa descontrolada que le daba a personas, y eso llenaba iglesias. Y de verdad tengo hasta testimonio de personas que lo experimentaron, de ser dominados por ese descontrol. Bueno, pues todo eso genera una reacción, y una de esas reacciones es negar el avivamiento. Y nosotros no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser bíblicos en nuestra manera de pensar. Sea más bien ahora para nosotros, en el presente, teniendo tanta información de siglos pasados, que todo eso sirva y sea para nuestra instrucción, para que si el Señor nos concede, porque eso es algo que concede el Señor, es obra soberana del Espíritu Santo. Si Él llega a concedernos lo que tanto pedimos y anhelamos, nosotros no caigamos en errores que otros hermanos en avivamientos pasados cayeron, sino que nosotros ahora estemos instruidos y evitemos esas cosas. Porque sí es cierto que cuando un avivamiento llega, afecta las emociones y los sentimientos de las personas, las afecta. Lo que pasa es que ahora nosotros, instruidos por la palabra de Dios y por las experiencias de otros, no vamos a permitir que nos controlen las emociones, sino que la llenura del Espíritu Santo nos dará a nosotros control sobre nuestras emociones. Y una última aclaración para entrar en el tema de hoy es: algunos siempre, y no por esa razón que estoy diciendo, sino siempre estarán opuestos a un verdadero avivamiento. Leo para ustedes Isaías 33, 14. En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 33, versículo 14, Dios nos dice así: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Las dos cosas que aquí ocurren suceden. Hay asombro. ¿Qué es Sión?
nosotros entendemos que es Jerusalén, un tipo de la iglesia. Hay un asombro en los pecadores. Y oigan la otra. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Los hipócritas que estaban bien camuflados en las iglesias, que no amaban realmente a Cristo, ni querían, ni se deleitaban en Dios, cuando viene un avivamiento, ellos se van a espantar. Espanto sobrecogió a los hipócritas, porque ahora va a ser evidenciado de una manera muy notoria su falsedad, su falta de fe. Cuando la iglesia camina en esa tibieza y todo es tan normal, el hipócrita se camufla, es igual que los demás. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y aviva la iglesia, la obra, el que tiene esto simplemente como una actividad más, como un requisito, como hay que ir a la iglesia, ese se va a notar. No disfruta de nada de lo que Dios está haciendo. Espanto sobrecogerá a los hipócritas. Entonces habrá quienes nunca van a estar contentos cuando el avivamiento venga. Por la palabra de Dios y por la historia tenemos un patrón muy claro de cómo es el estado del mundo y de la iglesia antes que venga un avivamiento. Y ese estado es de decadencia. Vayamos a las Sagradas Escrituras, al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Jesucristo nuestro Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que define a la iglesia, a los cristianos y a la iglesia como tal. Son sal y luz en el mundo. Sabemos el significado de la sal. Preserva para que aquella carne que es salada sea detenida en su proceso de putrefacción. La sal ayuda en eso. Pues la iglesia debería estar haciendo eso para detener al mundo que va hacia la perdición, y preserva este mundo con su luz, con su conducta, porque luego nos va a hablar de la luz. No se enciende una luz, recordemos esas épocas, no hay luz eléctrica. Si ya se oculta el sol, es necesario tener una lumbrera. ¿Y se enciende para qué? Para que alumbre a todos los que están en ese lugar. Así, dice Cristo, así como esa lumbrera sea vuestra luz delante de los hombres. El mundo tiene que ver una iglesia que brilla con la luz de Cristo. Y cuando hagan eso, entonces va a impactar. Pero entonces, eso se deja de hacer. Y las iglesias ya no son ni sal ni luz, no impactan para nada, ni su comunidad, ni a nadie de los que lo rodean, de manera individual y colectiva. No afecta a nadie. Es tan parecido a los demás. Está tanto en el estándar del mundo que realmente nadie lo nota que sea cristiano. ¿Por qué? Habla de los mismos afanes, las mismas preocupaciones, los mismos entretenimientos, los mismos enfoques en la vida que los demás. Entonces, no impacta. Deja de ser sal y deja de ser luz. Ahora, las palabras de Cristo, mis estimados, son algo muy serio aquí, porque es muy fuerte. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dice: usted no sirve para nada? No es algo demasiado chocante. Bueno, esas son las palabras de Cristo, que dice que la sal, si pierde su efectividad, no sirve más para nada.
Es Dios el que lo está diciendo. Así que ustedes y yo, individualmente, y nosotros como iglesias de Cristo, si no somos sal y luz en el mundo, no estamos siendo de utilidad. Es lo mismo que no estuviéramos. Eso es lo triste. Para considerar el tema de hoy, quisiera que leamos Romanos 15:4. Porque vamos a ver hoy y en otras sesiones mucho del Antiguo Testamento. Y dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que el estado del mundo es terrible, pero lo más preocupante es el estado de las iglesias. Cuando las iglesias dejaron de hacer esa función que les digo, hubo una época en el pasado en el que se sabía que si alguien era evangélico o iba a alguna iglesia cristiana evangélica, ya se suponía, ya los compañeros de trabajo y los familiares y los vecinos sabían que hay cosas que él no hace y hay lugares a donde no va. Y así lo decía la gente. No, porque él es evangélico. Pero hoy en día no, porque el evangélico se mete donde sea, donde se meten los impíos y se comporta como ellos y habla como ellos. Entonces vemos el estado triste del que les hablaba. Ahora bien, una cosa para hacer que propongo que nosotros necesitamos es ser honestos en la manera en que nosotros leemos la Biblia. Porque criticamos otras interpretaciones de la Biblia, pero nosotros tenemos un acercamiento a la Biblia similar. ¿En qué lo quiero decir? Vamos a la Biblia y lo que sea que estemos leyendo, si son promesas, son para mí. Amén. Pero si son juicios y castigos, eso debe ser para alguien más. Eso es para los del mundo, que se van a condenar. Y entonces nosotros deberíamos ser honestos y decir, tenemos que identificar mejor si de verdad, cuando se está hablando de juicios y castigos, se está hablando solo del mundo y del impío, o si la iglesia tiene algo que ver con esto. Primero eso. Vamos a leer la Biblia con esa honestidad y decir, ¿tengo yo que ver algo en esto? ¿Se nos está hablando a nosotros, creyentes, iglesias del Señor? ¿O es de verdad solo al mundo? Yo voy a estar haciendo referencia, no lo vamos a leer por ahora, pero a lo que ocurrió en la época del rey Ezequías, en lo cual se describe en el capítulo 18, 19 y 20 del segundo libro de los Reyes. Y les voy a recordar qué era lo que pasaba y cómo era que estaba el mundo y la iglesia en ese momento. El reino de Israel se había dividido hacía mucho. Recuerden que Israel, Dios los rescató por mano poderosa de Egipto, los hizo pasar por un desierto y eventualmente por medio de Josué les entrega la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. A conquistar, se ha dicho, y conquistaron. Y eventualmente ellos prefieren vivir bajo el dominio del hombre que directamente bajo el dominio de Dios. Y comienza la dinastía monárquica. Y tuvieron estos reyes, Saúl, que cayó, David, que fue el excelente, digamos, el tipo del rey excelente. Pero el hijo de David, Salomón, tropieza al punto de que Dios envía juicio y la nación se divide. Y quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, lo que se llama el reino de Israel y el reino de Judá. Esto es necesario que lo entiendan, porque si ustedes leen el libro de los Reyes sin entender esto, no van a ver la aplicación correcta. Y esto es lo que quiero llevarlos. Nosotros leemos de profetas
Ustedes vieron la clase de sesiones tras sesiones, de series sobre los profetas que recibimos en esta iglesia por enseñanza del pastor Ronnie. Y nosotros tenemos que entender bien a quién está hablando y cómo se aplica a la iglesia. Y si se aplica. Por esto, porque entonces tenemos las naciones vecinas, Moab, Filistea, Egipto, Babilonia, Asiria, todo eso. ¿Qué representaría eso? Y ahí tenemos claro que sabemos que eso es el mundo incrédulo, los impíos, los paganos, nada más. Entonces, cuando el profeta se refiere a ellos, entonces digamos, sí, eso es para los paganos. Profecía contra Tiro, contra Sidón, contra Babilonia. Está bien, es para ellos. Pero a veces Dios le está hablando a ese reino del norte, a Israel. Pero ese reino del norte lo que representa es el cristianismo apóstata. Porque ellos cambiaron la religión. Ellos decían igual ser el pueblo de Jehová. Y en algún sentido los profetas todavía a veces los consideraban. Pero miren, ellos habían corrompido el culto. Ya no adoraban en Jerusalén. Tenían 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Los levitas de ellos, los sacerdotes de ellos no eran levitas como Dios lo había mandado. Hicieron sacerdotes de entre el pueblo. Así que ese Israel, para ser consecuentes, es el cristianismo apóstata. Sí, dicen que son cristianos, pero mire, la Biblia no les importa. Y ahora sí, está Judá, el reino de Judá, la línea de David, lo que Dios está preservando para enviar al Mesías. Pero entendamos, ahora sí, ¿a quién puede representar Judá? A la iglesia. Las iglesias bíblicas, la iglesia del Señor que todavía cree en la Biblia, eso sería el reino de Judá. Ahora bien, si esto es así y si esta división es correcta, debemos entender que mucho de lo que escribió Isaías es para el reino de Judá y por lo tanto para la iglesia. Entonces, en el siguiente tenemos naciones vecinas, el mundo incrédulo con todas sus religiones falsas y los dioses diversos. El reino del norte de Israel, el cristianismo apóstata. El reino de Judá, en Jerusalén, como Dios había mandado, representaría iglesias evangélicas que creen la Biblia, no evangélico de nombre. Y entonces tenemos algo más, porque siempre hubo y siempre habrá, gloria a Dios por esto, un remanente fiel. Los que de veras siguen al Señor. Y los que según nuestra comprensión bautista, porque eso es algo muy particular de los bautistas, son los que deberían ser recibidos como miembros de las iglesias. Ese que demuestra que es del remanente fiel. Ok, si nosotros tenemos esto claro, así vamos a estudiar la Biblia y ver que mucho de lo que dijo Isaías tiene que ver con nosotros y vamos a ver cómo Isaías habla. Quisiera que meditemos brevemente en el Salmo 80. Veamos el énfasis que hace Asaf en los versículos 3, 7 y 19. Salmo 83 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo final 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ser restaurado
¿Qué significa? Sino lo mismo que veníamos definiendo hoy hace 8. Ser avivados otra vez. El fuego ha decaído. La iglesia parece unas poquitas brasas que sí todavía están encendidas porque el Espíritu Santo no permite que se apague totalmente. Pero no hay llama. Y esa súplica del salmista, restáuranos, llévanos a lo que deberíamos ser. Haz que tu iglesia vuelva a ser sal y luz en el mundo. Y entonces, como les digo, si estamos interpretando correctamente, quisiera que veamos las palabras de Isaías capítulo 1, porque Isaías predicó al reino de Judá durante varios reyes. Y esa referencia que les hice de Ezequías es porque verdaderamente vino la mano de Dios en ese tiempo y restauró a su pueblo. Pero Ezequías es el rey que se vuelve a Dios, que comienza a reinar cuando tenía 25 años. Ese rey era hijo de un rey malvado, el rey Acaz. Usted sabe que Acaz hasta ofreció hijos a Moloc. Lo que significa que hermanos de Ezequías murieron quemados, porque eso era el culto a Moloc. Bueno, pues en ese tiempo levanta el Señor a Ezequías. Es un hombre que camina con Dios, luego lo leeremos en ese capítulo. Pero en ese periodo también encontramos cosas como esta, Isaías 1, 4, 6 y 7. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra es delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hijos depravados son los paganos? ¿O es una iglesia infiel que tiene la palabra de Dios y la profesa de labios, pero no vive según este libro de Dios? Ese es el estado en el que estaba Judá. Ese es el estado en el que siempre ha caído la iglesia antes de que Dios intervenga. Cristianos, como digo aquí, que piensan como el mundo y se comportan como el mundo. Y esto es muy importante, tienen miedo de ser diferentes. Tienen miedo los cristianos de ser diferentes, de notarse demasiado que ellos no son iguales. Y esto es un pecado de cobardía. Ahora, es muy serio porque si leemos la lista de los que estarán en el lago que arde con fuego y azufre, los primeros que van son los cobardes. Y esa cobardía es algo de lo que tenemos que arrepentirnos. Un miedo de ser diferentes. Entonces, cuando pensamos mucho, sobre todo en estas épocas de crisis, qué mal el gobierno, qué mal ¿cómo se llama esta? Agencia Mundial de Salud, no me acuerdo cómo, Organización Mundial, qué mal todo mal. Estamos perdiendo el enfoque, la iglesia está mal. Porque si la iglesia cambia y es bien, impactará a este mundo. No estoy diciendo que es que todo el mundo se hará cristiano. Es que esos pocos van a influir de tal manera, porque hermanos, unos pocos, pero que sean como los que leemos en Hechos de los Apóstoles. Dice, estos que trastornan el mundo entero, llegaron también aquí. Trastornan el mundo entero, no porque sean
la mayoría, no porque sean multitudes, sino porque son unos pocos, pero qué pocos. ¿Qué clase de cristianismo viven que impacta al mundo? Sabios para tratar, para hablar, para levantar la voz. Y Dios levanta hombres y mujeres valientes para que impacten la sociedad en tiempos así. Pero como les digo, así era la decadencia. Tan grande en esa época, que ahora sí quisiera leerles para que vean cómo estaban las cosas. Segundo de Reyes 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, muchacho, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esta es la descripción que nosotros necesitamos que se haga de nosotros y de la iglesia. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Oigan esto, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Y esto es bellísimo. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Entonces, en ese Judá lleno de supersticiones, que tenía la ley de Dios, que tenía el templo de Dios, habían entrado idolatrías y hasta algo que Dios mismo fue el que lo mandó a Moisés que lo hiciera, ya se había vuelto objeto de idolatría. Por eso le pone ese nombre Neustán, que dice ahí, cosa de bronce. Eso es lo que está queriendo decir. Pero ¿qué les pasa a ustedes? Esto es algo de bronce, esto no es nada para adorar. El Dios de los cielos está allá en su trono, hizo el cielo, la tierra, no debe ser asemejado a nada visible. Por eso le puso ese nombre bueno, viene y entonces ¿qué hace? Camina con Dios y Dios está con él. Eso es lo que queremos, ¿sí o no? Pero si los cristianos se comportan como hoy en día vemos, no se hace impacto. Hace unos 30 años o 20 años, era impensable que la gente viniera a la iglesia como viene hoy. Yo recuerdo haber conocido una señora, doña Consuelo, ya estará muy mayor o no sé si está todavía, y ella era de la primera iglesia bautista de Limón, desde la iglesia de los negros. De hecho, ahí el culto lo hacían en inglés y todo eso. Y ella decía, estábamos hablando hace quién sabe cuántos años, seguro 40 años o algo así, que los diáconos, yo no estoy diciendo que eso es lo que tengo que hacer, que tenemos que hacer, porque tenemos una manera diferente de pensar en cómo tratar el asunto. Pero lo que quiero decir es comparemos la concepción que había antes de cómo se viene a la iglesia. Los diáconos allá se fijaban y admitían o no admitían a alguien a la iglesia. Usted puede entrar hacia la iglesia en esa vestimenta sensual, con ese escote, con esa minifalda, ropa ajustada, ropa inadecuada para el lugar en que nos reunimos a adorar a Dios. Y usted dirá, qué raro que este pastor siempre sale con eso. Está en la Biblia y lo olvidamos. Cuando haya esa percepción, no porque el pastor lo dice y pusieron reglas, porque usted sabe, pero ¿cómo voy a ir yo a adorar así? Esta es ropa de estar ahí en el patio trabajando o algo. No, para la casa de mi Dios. Bueno, pues, como les digo, el estado de las iglesias es tal
que usted puede ir y parece que van para otro lado. Sensualidad. Modas que no van con el cristianismo y están ahí. ¿Y qué decir de la vida moral de las iglesias? Cuando dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros. Y el fornicario entra como si nada a la iglesia. Y el inmundo entra como si nada. Y el avaro entra como si nada. Porque en las iglesias más bien se les alimenta el pecado de la avaricia. Y de lo que se habla es de lo material y de las bendiciones materiales y más material. Entonces, ¿está mal las iglesias, sí o no? Y lo que estoy diciendo es de iglesias evangélicas que todavía creen la Biblia. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, de ninguna manera estamos diciendo Iglesia Bautista Reformada. Esta es una pequeñita tribu dentro de todo lo que el Señor tiene. Pero mientras la iglesia diga creer la Biblia, los consideramos cristianos. Pero así están las cosas. ¿Cuál es el estado, por ejemplo, del deseo de misiones? ¿Cuántos jóvenes vemos diciendo yo quiero? Estuve leyendo la biografía de Hudson Taylor, de Adoniram Hudson, y quiero también ir, quiero ir a predicar, quiero ir a algún lado. ¿Están muy cómodos jugando videojuegos, saliendo de aquí para allá, divirtiéndose, disfrutando del dinero que se están ganando porque no se casan? Entonces, ¿está mal la iglesia o no? Donde deberían los jóvenes estar doblando rodillas, Señor, ¿a qué me has llamado? Porque no solo de esa manera se sirve al Señor. Muy claro se ha dicho aquí. ¿Para qué se da un curso entero de ética o de la vocación cristiana que también recibimos? Hombres y mujeres diciendo, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? ¿Será que yo voy a ser un buen economista? ¿Será que yo voy a ser un buen político, un buen abogado? ¿Una enfermera, un doctor que te sirva? ¿O un panadero que sea excelente y que impacte a la sociedad con su negocio? Lo que sea, pero diferente. Lo que sea de esas cosas se le sirve al Señor, pero diferente. El asunto es que hacen eso, pero lo hacen igual que el mundo. Igual. Hacen negocios como hace el mundo, con trampas, ¿Dónde está el entusiasmo por servir a Dios? La palabra del Señor nos dice muy claramente, Isaías 66:2. Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios mira a los que reconocen su pecado. ¿Por qué alguien tiembla a la palabra de Dios? Porque leyó y se da cuenta que Dios está hablando con él y que es de sus pecados de los que Dios está hablando y no de los pecados de otro. Así tiene que presentarse cada creyente ante Dios, pobre y humilde, y diciendo, yo soy ese cobarde, yo soy ese perezoso, yo soy ese negligente, yo soy ese que ha perdido la sal y la luz. Nosotros vivimos en una época de eventos. A la gente le encanta ir a eventos. Yo estoy asombrado de ver que, bueno, antes no había conferencias con muy énfasis bíblico. Y ahora, gracias a Dios, hay muchas. Pero después me doy cuenta, es que a la gente le encantan esto de hacer eventos. Para todo hacen un evento, en particular en Estados Unidos. De todo hacen una conferencia y un evento más. Y yo pregunto, ¿y la oración? Si los convocan a orar, vienen.
Porque eventos de todo. Es que no quisiera tener que criticar de esta manera, pero yo digo, la Biblia nos manda a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Lo leemos en la Biblia y volvamos a eso. Y qué bueno, pues ahora ya hay una conferencia anual de hacer de eso. Y la gente, vamos todos a la conferencia. No, se trata de vivirlo. Vívalo usted, vívalo en su iglesia. Porque esta cuestión de conferencia lo que nos ayuda es como, pienso yo, que es como para sentir que somos bastantes los que somos de este lado. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Veamos, por ejemplo, una de las cosas que nosotros deberíamos considerar para que veamos si es cierto que el mundo está en el fondo, tocando fondo. ¿Cuál es la tasa de suicidios en el mundo y en Costa Rica? ¿Alguien sabe? ¿A alguien le importa? ¿A alguien le importa que hoy mismo hay jóvenes matándose? La gente se alza de hombros. Qué bárbaro lo que hizo. Y ya. ¿Le importa a usted que hay gente que llega a ese estado de desesperación? ¿Qué piensa el que se suicida? No hay esperanza, no tiene esperanza. Y si la sociedad está así, mire, una sociedad que no ha habido otra época en la historia en que nosotros tengamos tantas facilidades. Todo es fácil. Antes todo era dificilísimo. Y ahora todo está fácil, cómodo, se les da todo está al alcance de la mano y la gente encuentra que no hay razón para vivir. Entonces pregunto, ¿está el mundo en una decadencia, sí o no? Yo he escuchado que la cantidad de personas con problemas mentales sigue y sigue. Y este mundo tan avanzado. Voy a terminar, tengo solo dos más, voy a apurarme un poquito. Vivimos entonces en un tiempo en el que la gente desprecia las cosas espirituales y eternas. Usted le habla a alguien de Cristo y le dice que usted necesita un Salvador. Ok, ¿qué me ofrece Salvador? Bueno, salvarlo del infierno, de todo. Eso. ¿No creen? ¿No creen? ¿Ni ven grave una eternidad sin Dios? De la eternidad no se habla. La gente habla de todo lo de aquí, pero de la eternidad, hablemos un poco de la eternidad. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo será su eternidad? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? La Biblia describe un trono maravilloso y a todos los redimidos adorándole. ¿Se ve usted ahí adorando? ¿O eso no le llama la atención? Porque sí, es la realidad que si el corazón no ha sido regenerado y lleno del Espíritu Santo, eso no es atractivo. Leí un testimonio de una joven que decía, ya después de convertida, mis padres me llevaban al culto de oración y yo dentro decía, no hay cosa más aburrida en el mundo. Pero está diciendo la verdad. Porque un alma sin Cristo, ¿para qué va a venir? Claro, los padres deben traerlos. Porque ahí el Espíritu Santo está actuando. Pero digo, esa es la realidad. Y sigo retando, oigan el dato. En 1337 George Whitefield predicaba, 22 años tenía. Es que siempre que vemos las imágenes lo ponen cuando ya está viejito. Pero a los 22 años le predicaba a iglesias donde el Espíritu Santo vino y se llenaban. Pero no les gustó que les predicaba contra el pecado y que tenían que nacer de nuevo. Y como les conté, vino lo de predicar al aire libre. Pero oigan, un joven de 22 años gastando su vida predicando el evangelio. Y esas personas, él las describe así, que Dios les dio a través de esas predicaciones y a la acción del Espíritu Santo un sentido de la eternidad. Comenzaron a preguntarse, bueno, ¿y de verdad? ¿Y qué sucede si es hoy? El día de mi muerte. Dios hace cosas maravillosas durante los avivamientos.
No son cosas que obligan a la gente a hacer, sino algo cambia dentro del corazón que les lleva a ver el mundo de una manera diferente. En 1859 dicen que en el avivamiento en Ulster, esto es Irlanda del Norte, la gente no quería irse a dormir. Es que no querían. Ya terminó el culto. Bueno, pero vamos donde el hermano tal, y hacían otro estudio bíblico y otra reunión de oración. Y les daba la madrugada en eso. Nadie los obligó. El pastor no estaba ahí para impulsarlos. Era el poder del Espíritu Santo. En el avivamiento de Gales en 1904. En Gales hay esa palabra que puse ahí, no sé cómo se pronuncia bien. Eisteddfod o algo así. Eso, desde el siglo XII existe un festival en Gales. Es un festival, por decirlo de alguna manera, de las artes, de poesía y de música, etc. Y cuando vino el avivamiento, lo tuvieron que suspender porque nadie quería ir. Ahora, nadie quería ir porque es malo realmente. No, es que ya había otros intereses. Entre ir ahí y hay un culto, yo voy al culto. ¿Ven la diferencia? Tuvieron que suspenderlo porque dice, sí, se organizó todo, pero ¿y no vino la gente al festival? ¿Y dónde están? En la iglesia. ¿Pueden creer eso? Están en la iglesia en lugar de estar aquí disfrutando el Festival de las Artes. En el avivamiento de las Hébridas, en la isla Lewis, mucha gente, como les digo, salía de la casa para ir a otro estudio bíblico en otra casa. Y es que la actitud de los cristianos con respecto a la vida y la muerte demuestra lo mal que está la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, nosotros tenemos que vivir aquí y bueno, hay que vivir. Nadie está diciendo que usted deja de ser humano. Usted tiene que vivir y tiene que comer, y tiene que trabajar y hacer todo. Tiene que hacerlo. Pero es que la manera de ver las cosas cambió. Y yo veo que no. Con todo esto de COVID y de ¿qué es ese pánico tan desmedido de morirse? Vio, se murió no sé quién más de COVID. Bueno, ¿y qué? Qué lamentable por su familia y todo, pero si no se moría de eso, de otra cosa va a morirse. O es que si a usted no le da COVID, ya no se muere de nada. Nos vamos a morir. Entiéndalo, entendámoslo, nos vamos a morir. Si Cristo no viene de hoy a 100 años, ustedes y yo no estamos ya más. Así que, entiéndalo así. Entonces, ¿por qué vemos las cosas como el mundo? Ese pánico tan exagerado. Las peticiones de oración, todas tienen que ver. Oremos porque tiene cáncer, que el Señor lo sane. Si tiene cáncer, Dios tiene poder de sanar. Si es su voluntad. Y hay casos en los que Dios pudiera decidir sanar a alguien de una enfermedad como esa. Pero si a alguien le dio cáncer, lo más lógico es que se va a morir. Excepto estén muy en su primera etapa, que lo tratan y todo. Pero me refiero, ¿cómo es que tenemos que ver esto? Ustedes y yo nos mandan exámenes. Que se haga examen de esto, que se haga examen del otro. A veces da pereza, pero hay que hacerlos. Y algún día va a salir que ya. Y mira, tenés eso. Vamos a ver si se lo pueden tratar. ¿Y qué? Desesperación. No, es que no puede ser así. Yo tengo que decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia, y ya me voy. Sí, me duele que dejo mis familiares y que no me puedo poner. ¿Y qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer? Dios los cuidará. ¿Por qué? ¿O es usted Dios? Sin usted, ellos no pueden vivir. Cuando llegue el avivamiento, las prioridades cambian. Y pareceremos extraños ante los impíos y pareceremos extraños para muchos cristianos. Que el Señor nos ayude. Dios los bendiga.